Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. El amor del cristiano por los perdidos. Ciertamente esa es una de las áreas de responsabilidad para el amor del cristiano. La otra ha sido el estudio en el que hemos estado involucrados durante 3 mensajes en el capítulo 20 de Hechos, y esa es el amor del cristiano por la iglesia. Somos llamados a amar a los perdidos, amar a aquellos sin el Señor Jesucristo, a estar preocupados por ellos, y entonces debemos amar también a la iglesia. Y en el capítulo 20 de Hechos, versículos 1 al 17, hemos estado aprendiendo acerca de esto a partir de la vida del apóstol Pablo. Conforme estaba pensando en este pasaje, me hice la pregunta por tercera vez: ¿qué es lo que realmente hace que un ministro de Jesucristo sea un gran ministro? Y con la palabra grande quiero decir eficaz. ¿Qué es lo que realmente hace que algunos hombres estén por encima del resto? Y como la historia de la iglesia lo presenta, ciertos nombres son olvidados y otros nombres son recordados. ¿Qué hay acerca de ciertas personas que los hace, en cierta manera, dejar una huella en la sociedad en términos de la sociedad cristiana en la iglesia? Algunos dirían que son hombres de gran inteligencia los que tienen un impacto. Algunos dirían son hombres de gran conocimiento, de gran capacidad de liderazgo, o de gran valentía, o de una gran capacidad de oratoria, o de una capacidad en la expresión escrita. Y quizás todas esas cosas son parte de ello, e individualmente o en combinación se manifiestan en las vidas de todo hombre eficaz, pero realmente creo que detrás de todas estas cosas, y el hecho más importante que hace que los hombres sobresalgan en la historia de la iglesia, es su amor por la iglesia. Y eso está basado en su amor por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La diferencia real, la clave real para la eficacia de la gente en la iglesia es cuánto aman la iglesia. Y me imagino que supongo que uno de los estudios más interesantes es estudiar a los grandes hombres del pasado y estudiar biografías y autobiografías de grandes predicadores, y usted encuentra que casi siempre el común denominador es de una compasión tremenda por los santos, un amor profundo hacia el Señor Jesucristo, el cual se manifestó en un amor tremendo por la iglesia. Esto siempre está ahí. Y el apóstol Pablo fue un hombre así, quien amó a la iglesia, lo consumió. Usted recordará, usted se puede identificar a esta ilustración simple. Usted puede acordarse cuando usted se enamoró inicialmente de esa niña que ahora es su esposa, si usted todavía puede acordarse de eso, o puede imaginarse el amor tremendo que puede tener hacia su esposa ahora. Puede, si se lo tiene que imaginar, o simplemente se puede identificar con el amor tremendo que tiene por su esposa, o puede identificarse con el amor tremendo que tiene hacia aquella que simplemente cautivó su atención. Y puede pensar en todos los sentimientos tremendos que siente dentro del marco de ese amor. Y usted tiene una idea de cómo Pablo se sintió por la iglesia cuando magnifique eso unas 1000 veces. Con todo el sentido profundo de emoción que usted jamás sentirá cuando usted ama, él amó a la iglesia. Fue su vida. Fue todo. Pablo escribió algunas palabras hermosas que expresaron el amor que él tuvo por la iglesia. Usted sabe, cuando hablamos del amor, hablamos del corazón. Te amo con todo mi corazón, o mi corazón es tuyo. Usted sabe, todo ese tipo de cosas que solemos decir hace mucho tiempo atrás. Pero en Filipenses 1, el apóstol Pablo habla así, nada más que no habla así hacia una mujer, sino que le habló así a algunos santos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración, haciendo peticiones con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él dice, simplemente oro por ustedes con tal gozo, debido a nuestra comunión, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después escuche, así como es apropiado para mí pensar en esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón. ¿No es eso una hermosa afirmación? Pablo los tenía en su corazón. ¿Qué significa eso? Eso significa que dominaban sus emociones. No sea que usted pensara que solo fueron los filipenses. Escuche lo que le dijo a los corintios. Él dijo en 2 Corintios 3:2, él dijo, vosotros sois nuestra epístola escrita en nuestros corazones. Y en el 7:3 él dijo, vosotros están en nuestros corazones para morir y vivir. En otras palabras, vivir para él fue amar a los santos.
a la iglesia de Tesalonicenses, Pablo escribió esto: pero fuimos gentiles entre vosotros, como una madre que cuida a sus bebés. ¿Puede imaginarse usted algo más gentil que eso? Y él siguió, escucha estas palabras: los amamos tantos que tuvimos el deleite de compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegaron a sernos tan queridos. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Los amamos tantos que no solo les predicamos, sino que les entregamos nuestras vidas. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 15, 13. Ninguno tiene mayor amor que que un hombre que ponga su vida por sus amigos. Pablo hizo eso. Pablo entregó su vida por el amor de la iglesia. A lo largo de la historia del cristianismo, creo que los hombres que han sobresalido por encima de otros, y no solo predicadores, sino cualquier persona, hombres, mujeres, cualquier persona, han sido aquellos que han tenido el amor más profundo, más compasivo hacia los santos. Y amados, eso es generado por un amor entregado, devoto al Señor Jesucristo mismo. Esos son los que realmente tuvieron un impacto en la iglesia, y creo que todavía son los que hacen un impacto en la iglesia y en el mundo. Pablo amó a la iglesia, y esa es la razón por la que él fue el hombre que fue. Ahora, conforme vemos nuestro pasaje aquí en Hechos 20, 1 al 17, hemos estado estudiando simplemente una narrativa. Y digo una narrativa simple, no porque no es importante, sino porque está en contraste con un pasaje que trata con teología o aplicación práctica. Es simplemente una narrativa, es todo lo que es. Pero en esta narrativa vemos la acción de Pablo que muestra la actitud de Pablo. ¿Sabe una cosa? El amor no es nada más algo que es hablado, es algo que es demostrado, ¿no es cierto? Usted puede decir muy poco y demostrar amor. Usted puede decir mucho y no demostrar nada. Y entonces aquí no encontramos muchos versículos: Pablo amó a la iglesia, Pablo amó a la iglesia, Pablo amó a la iglesia. No dice eso en absoluto. Ni siquiera menciona la palabra amor en el pasaje entero. Pero le voy a decir una cosa: este es uno de los pasajes más grandes del amor que jamás he visto. Usted piensa en 1 Corintios 13, que tiene mucho amor ahí, debe ver esto. Y nunca dice la palabra amor, simplemente la demuestra. La primera mitad del capítulo, Pablo ama a la iglesia. La segunda mitad, la iglesia lo ama correspondiéndole. Es uno de los grandes capítulos de amor. Ahora, hemos visto el amor de Pablo por la iglesia en varias cosas. Él está en su tercer viaje misionero. Él está en su viaje final en torno al este del Mediterráneo. Él se detuvo en cada lugar en donde él ha tenido un ministerio eficaz. Y él se ha reunido con los santos ahí y se ha despedido de ellos y demás. Y ahora él está de regreso en Jerusalén. Este es el final de su tercer viaje. Y él siente en su corazón que será la última vez. Y entonces es un tiempo de adioses. Y en este momento su amor es demostrado. Y lo vimos demostrado en varias maneras. En primer lugar, y voy a repasar simplemente rápidamente, lo vimos demostrado en su afecto, ¿no es cierto? En el versículo 1. Dice: después que cesó el alboroto, en Éfeso tuvieron un alboroto muy grande, recordará, debido a la caída de la venta de los ídolos, cuando Pablo tuvo un impacto tan grande en la ciudad que la adoración de los ídolos decayó. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y dijimos que usando la palabra abrazado es una especie de punto de inicio. Vimos el área de mostrar su amor en términos de afecto visible que se demuestra, y vimos que el apóstol Pablo fue un hombre muy afectuoso, como él no se vio estorbado por algún sentido de dignidad o una actitud de que soy más santo que tú o un gurú supremo en la iglesia o lo que sea. Él simplemente era uno de ellos. Él estuvo ahí y él estuvo disponible. Y allí en el versículo 37 del capítulo 20 vemos cómo la gente se cayó en él, lo abrazaba y lo besó en el cuello, y simplemente fue el tipo de hombre que era afectuoso. Y realmente se sintieron cómodos en hacer eso. No era alguien elevado y sublime y apartado. Él era alguien que podían tocar y amar y mostrarle su afecto. Y una y otra vez vimos cómo el Nuevo Testamento dice que nos saludemos unos a otros con un beso santo y demostremos nuestro afecto. Después vimos, en segundo lugar, que su amor fue visible por su generosidad, porque él dio. No solo su afecto, sino que él dio. Versículo 1 al final dice que él fue a Macedonia, y vimos todo eso, el versículo 2. Y usted recuerda por qué. Él estaba recogiendo dinero para los santos pobres en Jerusalén, ¿no es cierto? Y vimos todo eso, y vimos los pasajes en Corintios que se comparan con este, y vimos que aquí estaba un hombre que era absolutamente abnegado. Su preocupación total estaba enfocada en ministrar las necesidades de otros. Él estuvo ocupado recogiendo dinero para otros. ¿Sabe una cosa? Es una historia antigua, pero la mayoría de los evangelistas que llegan a la ciudad están interesados en recoger dinero para ellos mismos. Eso no es el caso con todos, pero es el caso con muchos.
Aquí estuvo un hombre que vino a la ciudad y no quiso ser carga para nadie. Entonces, de manera inmediata, cuando él llegó a la ciudad, él trabajó y se ganó la vida y recolectó dinero para otras personas. Una persona abnegada que dio. Y sabe una cosa, esto es parte de la cualidad espiritual, ¿no es cierto? Juan dijo, no amen en palabra, no amen en lengua, 1 de Juan 3:18, amen en hecho y en verdad. Si usted ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en usted? Dios demostró su amor hacia nosotros cuando Él dio a su Hijo para morir en la cruz. Debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? 1 de Juan 3:16. Y entonces Pablo demostró ese tipo de amor. Hubo una necesidad y él quiso satisfacerla. Y él fue por todo el este del Mediterráneo. Él lo hizo. Le tomó un par de años echar a andar esto simplemente para recolectar dinero para algunas personas necesitadas. Lo tercero que demuestra su amor, creo, es su enseñanza, versículo 2. Por muy cansado que él estuvo, por desgastado que él estuvo y perseguido por los judíos que querían matarlo, dice en el versículo 2 que los exhortó con abundancia de palabras. Él viajó por toda Macedonia enseñando y enseñando y enseñando. Y después, cuando llegó a Grecia, escribió el libro de Romanos, enseñando más. Y estoy seguro que le enseñó a los santos en Corinto, en Acaya. Aquí estaba un hombre comprometido con la enseñanza. Él no nada más dio una pequeña exhortación, él dio ¿qué? Mucha exhortación, mucha instrucción, mucho aliento. Y creo que esto muestra su amor. Y lo he dicho antes, y creo que es verdad, la marca del ministerio amoroso es una enseñanza abnegada, incansable del rebaño. El buen pastor se preocupa por sus ovejas. Y usted se preocupa por las ovejas al alimentar y proteger. En 1 de Pedro 5, versículo 1, aprendemos algo de la perspectiva de Pedro de esto. No sea que usted piense que Pablo fue el único. Pedro escribió esto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y él está hablando a pastores, ancianos, cuidando de ella. Tú la alimentas y la proteges. Te preocupas por ella. No por fuerza, no porque te ves forzado a hacerlo, no porque el trabajo lo demanda, porque alguien te empuja, sino de manera dispuesta, y no por dinero, sino con ánimo pronto, no por dinero, sino estando deseoso de hacerlo. Y no se enseñoreen de la grey de Dios, no. La manera en la que debemos liderar a las ovejas, la manera en la que debemos guiar a las ovejas, no es siendo el Señor, no dominándolas, no golpeándolas, no aplastándolas, sino, me encanta esto, sino siendo ejemplos de la grey. La manera en la que debe guiar es mediante el ejemplo, no mediante la amenaza. Pero la clave del ministerio entero es alimentar y proteger. Ahora, esto expresa, creo yo, el corazón amoroso del apóstol Pablo. Cansado, desgastado, perseguido. Sin embargo, él se detiene en todo lugar al que va y enseña y enseña y enseña. Dice usted, ¿por qué hace él esto? Porque el deseo consumidor en su corazón era llevar a los santos a la madurez, ¿verdad? Y tuvo que hacerlo, lo tenía que hacer. La cuarta manera en la que vimos su amor fue su persistencia. Versículo 3. Él permaneció 3 meses en Grecia, y le dije que él escribió Romanos ahí, y cuando los judíos lo esperaban ahí, conforme él estaba a punto de embarcarse a Siria, él determinó a regresar por Macedonia. Ahora, este es un hombre persistente. Él iba a ir a Siria para ir a la Pascua en Jerusalén, para subirse a la nave, al barco, pero descubrió que había una trama en contra de él y probablemente lo iban a atacar ahí cuando estuviera en el barco. Y eso no lo detuvo. Eso simplemente lo llevó a tomar una desviación. Y entonces él dijo, bueno, si así es, me voy a ir por Macedonia. Digo, ese es un viaje inmensamente largo. Pero él nunca se molestó. Y no le da a usted idea alguna de que él estuvo terriblemente oprimido y afectado. Él simplemente se fue en la otra dirección. Y si usted lee más adelante en el capítulo, ahí en el 20:19, usted descubre que él inclusive admite, he estado sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y aflicciones que me han caído por la persecución de los judíos. Y en el 20:22 al 24, aquí voy ligado en espíritu a Jerusalén, sin saber lo que me acontecerá, excepto que el Espíritu Santo me sigue diciendo que en toda ciudad, que cadenas de aflicciones me esperan. Pero ninguna de estas cosas me conmueven, ni tengo en estima mi vida aquí para mí mismo, para que pueda terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada lo detuvo. Él fue absolutamente persistente. Y sabe una cosa, cuando él escribió acerca del amor, él escribió acerca del amor en esos términos. ¿Se acuerda de 1 Corintios 13? ¿Se acuerda de estas frases? Él dijo esto, el amor todo lo soporta, ¿verdad? El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta.
Por el amor de la iglesia, él podía soportar cualquier cosa y en medio de ello podía esperar y en medio de ello podía soportar. Esa es la naturaleza del amor persistente. El amor persiste, el amor es incansable. Y vimos su amor en su persistencia. Y el versículo 4 nos dice que algunos lo acompañaron y se encontraron con él ahí en Troas. Versículo 5 dice, y estos eran representantes de las iglesias que habían tomado las ofrendas para que cuando él llegara a Jerusalén, él entregaría el dinero, pero de hecho le sería presentado por los representantes de todas las iglesias gentiles. Qué hermoso retrato de unidad sería eso para los cristianos judíos, ver el amor de los gentiles y ver a los gentiles en persona, llegando desde lejos para entregarles esto a los necesitados, el dinero que ellos necesitaban de manera tan desesperada. Vemos entonces, en quinto lugar, y aquí es donde pasaremos nuestro tiempo esta mañana, su amor es visible en su disponibilidad, No solo su persistencia y su enseñanza, y su dar y su afecto, sino su disponibilidad. Y creo que esto es verdad del amor. ¿No lo cree? Creo que a quien usted realmente ama, usted va a estar disponible para esa persona. ¿Sabe una cosa? Es fácil ilustrarse esto para usted mismo. Si 3 o 4 personas demandan su tiempo, invariablemente, si llega a que usted tiene que tomar una decisión, normalmente usted le va a dar el tiempo al que usted ama. Esperamos que así sea si usted realmente los ama, porque usted se ve atraído de esa manera. Pablo amó a la iglesia y por ello estuvo disponible. Es una verdad simple. Ahora, conforme vemos los versículos 7 al 14, vamos a ver muchas cosas diferentes y muchos principios, pero sobre todo, simplemente observe la disponibilidad de Pablo. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, cruzaron por el mar ahí y estaban en Troas, de regreso en la costa de Asia Menor. Y se quedaron ahí durante 7 días. Y claro, la razón por la que estaban quedándose 7 días era para esperar la nave que los iba a llevar de regreso a Jerusalén. Ahora, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, detengámonos ahí, porque aquí tenemos uno de los primeros registros de una reunión cristiana. Este es uno de los primeros. Y podemos aprender algo acerca de lo que los cristianos hacían cuando se reunían, y por qué se reunían, y cuándo se reunían, simplemente al ver ese versículo. En primer lugar, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana. Ahora, eso se convirtió en el tiempo de reunión para la iglesia. Dice usted, ¿acaso no se reunieron diario? Claro que sí. Se reunieron Hechos 2 diariamente de casa en casa. Y escuche, el cristianismo no es algo de un día a la semana, ¿verdad? Es algo del diario. Y esa pequeña iglesia, en donde fuera que estuviera, en la ciudad que estuviera, esos cristianos normalmente estaban juntos durante la semana. Habían estudios bíblicos en casa, estaban partiendo el pan en hogares, estaban compartiendo la mesa del Señor, quizás en casa. Entonces no era raro que la iglesia se reuniera diariamente en sus primeros años. Pero junta, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y dice usted, ¿por qué hicieron eso? Bueno, usted regresa a Juan 20, simplemente para refrescar su memoria. Versículo 19. Esto fue inmediatamente después de la resurrección, el mismo día en la tarde, siendo el primer día de la semana. ¿Sabe usted cuál fue el primer día de la semana en el calendario judío? El sábado por la noche, ¿verdad? Después de que se ponía el sol. Terminaba el día de reposo. Los días eran contados del atardecer al atardecer, y entonces fue el sábado por la noche, literalmente, pero fue el primer día de la semana. Entonces fue el domingo. No preferimos llamarlo domingo, está bien si usted lo quiere llamar domingo, pero eso representa al Dios Sol. Pero eso está bien porque de cualquier manera no hay ningún Dios Sol. Entonces lo puede llamar domingo sin sentirse mal. Pero yo prefiero llamarlo el día del Señor. Eso es Apocalipsis 1:10. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa es la razón por la que en su boletín se dará cuenta que lo llamamos el día del Señor. Ahora, se reunieron aquí en Juan 20:19 en el primer día de la semana. ¿Y quién les apareció? Jesús, 8 días después. Versículo 26 dice, la próxima vez vino el primer día de la semana. Estaban reunidos y el Señor apareció. Bueno, ¿ve usted lo que sucedió? Estaban juntos en el primer día. Ese fue el día de conmemoración de la resurrección. El Señor apareció ambas veces, entonces Él había resucitado el primer día, apareció el primer día, volvió a aparecer en el primer día y simplemente tomaron el primer día y continuaron con Él.
Ese se convirtió en el día de la resurrección, el día del Señor. Y entonces la primera iglesia celebró su comunión y su adoración y su enseñanza juntos el domingo. Y permítame apresurarme a añadir que yo creo que congregarse así para la iglesia es estrictamente importante. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran, y mucho más conforme veis que el día se acerca. Eso significa que deben reunirse con los creyentes y no dejar eso. Ahora observe que ya no es el día de reposo. El domingo no es el día de reposo. Usted oye a la gente acerca de ir a la iglesia el Sabbat, el día de reposo. Esto no es el Sabbat. El Sabbat fue ayer. Y el Sabbat es un asunto muerto, amigos. ¿Sabe una cosa? Estuve en la radio en Honolulu. Tienen una estación como KABC. Esta es la estación número 2 en Hawái. Y dedican 3 horas el domingo por la tarde a una especie de diálogo cristiano. Y entonces yo fui el hombre que dio las respuestas durante 3 horas en la estación de radio de Honolulu, KORL. Y realmente fue interesante simplemente sentarse ahí, usted sabe, y estar ahí recibiendo estas preguntas con todas estas personas. Usted sabe cómo es la radio. Usted tiene ese pequeño botón. Y usted simplemente puede decir, lo siento, señora. Boing, usted sabe, se acabó. Pero bueno, la gente llamaba y una persona me hizo una pregunta al principio. Él dijo, ¿qué día de la semana es cuando la iglesia debe reunirse? Y sabe una cosa, no me di cuenta que me estaban poniendo una trampa. Pero aparentemente así fue, porque me metí en esta respuesta larga, extensa, acerca de el significado del día del Señor y todo y demás, y terminé, y las líneas se saturaron. Y me di cuenta que hay un contingente tremendo de adventistas del séptimo día en Honolulu, y de pronto había abierto la caja de Pandora, y no podían ellos contestar a todas las llamadas, y todo fue sorprendente, todas las llamadas que estaban entrando. Y en medio de todo esto, simplemente mantuve, al responder todas estas preguntas, mantuve que la única manera en la que usted puede permitir la adoración el sábado es 1, ignorar la historia de la iglesia; 2, asumir que el antiguo pacto todavía está vigente; 3, rechazar la enseñanza del apóstol Pablo. Bueno, no recibieron eso con mucha amabilidad, ninguna de esas alternativas, pero las apoyé con las Escrituras. En Colosenses 2:16 dice, ninguno os juzgue en comida, esto es, si no comen como la gente judía solía comer, en bebida o con respecto a fiesta, si no guardan la Pascua o el día de reposo, o luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que está por venir. Y una vez que eso llega, usted no necesita ya la sombra. Entonces no dejen que nadie los juzgue en estas cosas. Entonces seguimos y seguimos en eso. Me parece claro que el día del Señor históricamente y bíblicamente se convirtió en el tiempo cuando la iglesia se reunió. De hecho, en 1 Corintios 16:2, Pablo simplemente lo asume. Él dice, cuando se reúnan en el primer día de la semana, ese es el momento en el que traen sus ofrendas, ¿verdad? La iglesia debe reunirse en el primer día. Si usted quiere reunirse en el día de reposo y quiere seguir con el día de reposo, entonces va a tener que adoptar todo el antiguo pacto y va a tener que ser salvo por obras, y en eso es en lo que nos metimos en la radio. Y finalmente simplemente volteé la situación e hice la pregunta. Dije, bueno, permítanme preguntarles acerca de su doctrina. Ustedes me preguntaron de la mía. Entonces le dije a un hombre que me estaba dando este argumento largo y le dije, ¿por qué es que dices que las únicas personas del pacto son las que adoran el día de reposo y que la marca de la bestia está en toda persona que adora el domingo? Eso está en su teología. Y hubo un silencio largo. Y después él admitió que eso era verdad, que la marca de la bestia está en aquellos que adoran el domingo. Y en últimas, lo que están diciendo es que usted es salvo por obras al guardar el pacto entero, obedecer la ley. Y nos metimos en todo tipo de legalismo y se convirtió en algo tremendo porque estoy tan fresco en Gálatas, en eso usted sabe. Y sabe una cosa, el Señor tiene una manera simplemente de ordenar las cosas. Alguien debió haber pensado, hombre, Él entiende eso también, ¿verdad? Esa es la razón por la que es tan bueno estudiar la palabra de Dios. Y sabe, he visto que así es en mi vida. Usted estudia cierto pasaje y el Señor le va a dar la oportunidad para usarlo. La iglesia entonces se reunió en el día del Señor. Y al principio se reunieron diariamente. Y poco después continuaron reuniéndose en grupos pequeños en casas.
Pero cuando llegó el día del Señor, el primer día de la semana, se congregaban en masa. No creo ni por un minuto que la iglesia simplemente debe ser pequeños grupos dispersos por toda la ciudad. Creo que la iglesia debe reunirse. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 11, él dice, cuando os congregáis en un lugar. Y al decir eso, él asumió que ellos se congregarían, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 14, 23, él dijo de nuevo, cuando os congregáis en un lugar, si todo el mundo habla en lenguas, van a pensar que están locos. Y lo que quiero extraer es esta frase, cuando os congregáis en un lugar. La primera iglesia siempre se congregó en un lugar, así como lo hacemos el domingo por la mañana. Nos vamos de aquí, no nos despedimos de otros cristianos, sino a otros grupos de comunión, ¿verdad? A lo largo de la semana, ¿verdad? Nos reunimos en hogares, compartimos en estudios bíblicos, compartimos en tiempo de oración. Tenemos todo eso, pero después nos reunimos para tener instrucción en común y compartir en común y adoración. Esto es parte de la iglesia. Ahora, como usted sabe, en el tiempo del Nuevo Testamento, y esto es otra cosa que tuvimos que hablar en esta discusión en la radio, hubieron algunas personas que seguían y decían, bueno, muchos de los primeros judíos guardaban el día de reposo, muchos de los primeros judíos guardaban la fiesta, continuaron haciéndolo inclusive después de que fueron salvos. Eso es correcto. Hicieron eso. Pero ¿sabe una cosa? Le he dicho antes, el judaísmo murió, ¿no es cierto? Inclusive Pablo tomó un voto judío, después de que él fue un predicador cristiano. Pero como puede ver, esto es lo que Pablo responde en Romanos 14, y es esto, yo creo, un pasaje muy, muy contundente. En Romanos 14, usted tiene una iglesia en Roma, algunos judíos, algunos gentiles. Muy bien. Y los judíos todavía están aferrándose al día de reposo. Tenían razones. Se da cuenta de que el único día en el que los judíos descansaban, el único día que descansaban de trabajar, si usted trabajaba para un jefe judío, el único día que usted descansaba fue el día de reposo, ¿verdad? Entonces, tenía que compensarlo. Los paganos no tenían ningún día de descanso. Entonces, algunas veces fue fácil para el judío acomodarse. Él trabajaba entonces quizás para un jefe judío, tenían el día de reposo de descanso, y entonces con una buena conciencia, él se iba a la sinagoga, o con una buena conciencia, él adoraba a Cristo en el día de reposo. Con él era algo honesto, era algo de conciencia. Él sintió que el día de reposo era algo sagrado. El Señor dijo, de hecho, denle tiempo, no lo molesten. ¿Se acuerda usted del pasaje, Romanos 14? Si este es el problema de tu hermano, él es un hermano más débil, déjalo crecer. No lo presiones con tu libertad. Romanos 14:5, un hombre estima un día por encima del otro. Algunas personas todavía guardan el día de reposo, dice él. Algunos cristianos. Otro estima todo día igual. Algunos de ustedes tienen su libertad. Ustedes saben que todos los días son iguales. Que todo hombre esté plenamente persuadido en su propia mente. El que considera el día lo considera bajo el Señor, y el que no considera el día, para el Señor no lo considera. En otras palabras, siempre y cuando estés consciente de esto, simplemente no te preocupes. Pero no hagas algo que va a hacer que tu hermano se ofenda. Si él todavía está tropezando, pensando que el día de reposo es importante, entonces no lo ofendas. Y esto fue escrito para un judío. Entonces, hubo un sentido en el que Dios fue muy tolerante cuando adoraban, pero adoraban en el día del Señor, y eso se convirtió en la norma. Permítame añadir esto. En el día del Señor no hay instrucción en el Nuevo Testamento en referencia a alguna regulación. ¿Sabe usted lo que ha sucedido en el cristianismo? Hace muchos años atrás, no sé cómo sucedió, pero alguien arrastró toda la conglomeración de aspectos del día de reposo y lo impuso en el día del Señor. Cuando yo fui un niño pequeño creciendo en Filadelfia el domingo, usted no podía hacer nada. Usted tenía que sentarse ahí, no podía leer el periódico, no podía salir a jugar, tenía que sentarse ahí con su pequeño trajecito todo el día simplemente sentándose ahí. Dice usted, ¿por qué te hicieron hacer eso? ¿Quién sabe? Pero de alguna manera, todos los asuntos del día de reposo fueron arrastrados e impuestos en el día del Señor. Usted no lo puede encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora yo creo, no obstante, que usted debe tener un equilibrio acerca del día del Señor. Es bueno descansar cuando Dios le provee un descanso. También es bueno que tenga algo de tiempo en la tarde entre dos estudios de la palabra de Dios, cuando usted se aplica diligentemente a la aplicación de esa información y usted prepara su corazón. Creo que es un gran día para restauración espiritual. Aunque ciertamente no tengo nada en contra de usted, si va a andar en bicicleta o hace algo así, como la gente en el pasado siempre habían dicho que era tan malo en el día de reposo. No es el día de reposo, es el día del Señor,
y todo día es de Él en un sentido, pero nos reunimos en este primer día. Ahora, ¿en dónde es que se reunió la primera iglesia? Bueno, observe aquí. Dice en el versículo 8 que se reunieron en un aposento alto. Se reunieron en todos lados. Primero, se reunieron en el templo, ¿verdad? Y usted puede imaginarse cuán popular fue eso. Hombre, eso debió haber sido interesante. Y después de eso comenzaron a congregarse en sinagogas. Usted sabe, Pablo iba a una ciudad, mucha gente se salvaba en la sinagoga y seguían viniendo a la sinagoga y tuvieron sus reuniones ahí. Pero eventualmente, simplemente no funcionó en el templo y no funcionó en la sinagoga, y entonces comenzaron a salir y establecieron sus propias asambleas cristianas. Y el lugar natural al cual irían, en primer lugar, fue a casas, ¿verdad? Entonces la iglesia comenzó en casas. Y debieron haber tenido algunas casas bastante grandes, algunas casas muy grandes, para acomodar a los muchos cristianos que existieron en esos primeros años. Y yo diría, entre la mitad y el final del siglo II, comenzaron a construir sus propios edificios para acomodar a todos los cristianos. Pero aquí todavía estaban reuniéndose en un aposento alto, en una casa. Y cuando Pablo escribió Colosenses 4:15, él se refirió a la iglesia en la casa. Cuando él escribió Romanos 16:5 y 1 Corintios 16:19, él se refirió a la iglesia en la casa. De Aquila y Priscila y Filemón también se refiere a la iglesia que se reunió en esa casa. Y entonces fue algo muy común en la primera iglesia y fue reunirse en casas, y después más adelante se construyeron los edificios. Simplemente todo eso para decir esto. Es importante que la iglesia se reúna en algún lugar. No podemos existir en aislamiento, ¿verdad? Necesitamos la comunión, la unidad del cuerpo. Y entonces este pequeño patrón aquí que vemos nos da un ejemplo de cómo la primera iglesia se reunió. El primer día de la semana, versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces se reunieron en un aposento alto, partieron el pan. Ahora, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, claro, esa es la referencia a la costumbre palestina antigua. La comida comenzó oficialmente cuando el anfitrión literalmente partía el pan. Y el partimiento del pan llegó a referirse a los cristianos reuniéndose y hacían dos cosas. Tuvieron la fiesta de amor, ¿se acuerda? Y comunión, o la mesa del Señor. Esto fue algo hermoso. Dice usted, ¿cuál fue la fiesta de amor? Bueno, la fiesta de amor fue como una comida en la que todo mundo trae algo para comer. Y fue con el propósito de compartir. Una de las cosas básicas de la iglesia cristiana es la comunión, ¿verdad? Y amor. Y entonces la gente pobre venía y no podían traer nada, y la gente que podía traer lo suficiente para la gente pobre, y compartían todos como una expresión de amor, compartían de manera hermosa la comida en común. Y era seguida inmediatamente por el partimiento del pan y la celebración del Día del Señor. Esto fue el partimiento del pan para la primera iglesia, la fiesta de amor agape y la comunión. ¿Sabe una cosa? Es algo triste pensar en esto, pero la fiesta de amor agape, en cierta manera, se desvaneció de la escena. ¿Sabe por qué? Pablo escribió 1 Corintios. ¿Sabe usted lo que les dijo en el capítulo 11? Él dijo, realmente echaron a perder la fiesta de amor. 1 Corintios 11. Permítame tan solo leerle un par de versículos. Y esto es lo que le pasó a la fiesta de amor. Simplemente se deterioró. Él dice en el versículo 20, 1 Corintios 11, cuando os congregáis, por tanto, en un lugar, esta no es la cena del Señor la que comen. En otras palabras, creen que vienen a reunirse para la cena del Señor, pero no es así. Ustedes la contaminaron. No es su cena. Porque al comer, todo mundo come antes que el otro su propia comida. ¿Puede imaginarse ir a una cena en la cual usted ha traído comida y todo mundo se sienta en su propia esquina y se come su propia comida? Eso es lo que estaba pasando. Algunas de las personas hambrientas que no tenían nada venían y se iban hambrientas. Y entonces él dice, uno tiene hambre y el otro está borracho. En otras palabras, la gente que viene y no tiene nada, no recibe nada. La gente que viene y tiene mucho, se excede. Él dice, y creo que esto es importante, él dice, ¿no tienen casas en donde comer y beber? Si eso es todo lo que van a hacer, váyanse a casa. ¿O menosprecian ustedes la iglesia de Dios y avergüenzan a aquellos que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Literalmente han menospreciado la unidad de la iglesia. Y entonces eso es lo que pasó. Y esa distinción hermosa de tener todo en común de la fiesta del amor simplemente se desvaneció históricamente. Pero ¿sabe una cosa? La comunión también fue afectada en la historia.
la Iglesia Católica entró y cuando la Iglesia Católica dominó al mundo antes de la Reforma, la comunión dejó de ser un compartir natural, informal, cálido en la memoria de Cristo y se convirtió en una ceremonia mística, sacerdotal, que continúa en la actualidad conocida como la misa. Y en cierta manera el protestantismo salió de eso y nos acercamos un poco más a la verdad, pero no estoy seguro de que todavía estamos ahí. Todavía pensamos en la comunión como algo que es llevado a cabo por muchos ministros y tiene que ser hecho con pequeñas charolas de plata y caminando por los pasillos con órganos que están tocando. Y creo que eso también está mal. Creo que esa es una manera de hacerlo. Pero creo que la comunión es algo que todos deberíamos hacer con mucha más frecuencia de lo que lo hacemos. Con frecuencia la gente dice, ¿sabes algo, John? Me encantaría participar en la comunión, pero no puedo venir el miércoles por la noche. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Usted puede tener comunión cuando usted quiera. El mejor lugar, creo yo, en el que usted puede enseñarle a sus hijos la comunión es en su casa. Enséñeles el significado de el partir el pan. Y sabe una cosa, algunas personas simplemente se vuelven locos cuando usted habla así, porque dicen, únicamente ministros ordenados pueden hacer eso. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Usted puede compartir en torno a la mesa del Señor cuando quiera y debe hacerlo. Jesús dice, esto haced hasta que venga. Yo lo haré con vosotros en el reino. Es su responsabilidad. Y hay muchas ocasiones. ¿Sabe una cosa? Puede imaginarse cuando usted se congrega, cuando se reúnen. ¿Alguna vez se ha congregado con otros cristianos y se ha ido a casa después de la tarde y ha dicho, qué desperdicio de tarde? Podríamos haber hablado del Señor. Lo único que hicimos fue perder el tiempo y hablar de la tía María y la señora tal y tal y cómo no nos cae bien este hombre y esta mujer. ¿Alguna vez ha hecho eso? Claro. ¿Qué tal si 3 o 4 parejas se reunieran y simplemente comenzaran partiendo el pan? Creo que eso podría cambiar el patrón de su tarde. Inclusive podría cambiar a dónde va usted después de que acabe, o de lo que habla usted, con toda seguridad. Y entonces creo que necesitamos recordar que esto es parte de la primera iglesia. Fue algo común y fácil y natural que fluía de la vida que tenían y su amor por el Señor Jesucristo. Es simplemente lo que hacían cuando se reunían. Y así es como debe ser con nosotros. Desafortunadamente, creo que nos hemos vuelto víctimas de aquellos que nos han dicho que todas estas cosas deben ser hechas de alguna manera formal, ritualista. Pero los discípulos se reunieron para partir el pan, y aquí está lo segundo que quiero que observe acerca del tiempo que se reunieron. Pablo les predicó. Se reunieron para la enseñanza. Cuando la primera iglesia se reunía, este fue el propósito primordial. Algunas veces fue para partir el pan, y no hay un mandato aquí en cuanto a la frecuencia, simplemente debe ser hecho con frecuencia. Y en esta ocasión, cuando se reunieron, hicieron eso. Pero Pablo les predicó. Esto se convirtió en la prioridad cuando se reunieron, y fue la predicación y la enseñanza. Y la palabra predicación aquí no es predicar el Evangelio. Usted no necesita predicar el Evangelio en un servicio en donde está partiendo usted el pan, porque todo el mundo ya es cristiano. Pablo les enseñó, y la palabra predicación aquí tiene que ver con diálogo. Él respondió preguntas, y hubo retroalimentación, y él compartió con ellos enseñanza. Esa fue la prioridad. Los apóstoles habían dicho antes, pero nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Hechos 6:7 dice, y la palabra se multiplicó y la iglesia se multiplicó. Dice lo mismo en Hechos 12:24 y en Hechos 19:20. La palabra de Dios creció y prevaleció. Esta es la prioridad. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, entrégate a la lectura del texto y entrégate a la enseñanza del texto. Esta es la razón por la que se congregaban, para enseñar. Esta es la razón por la que usted está aquí. Usted no viene a la iglesia a relajarse. Este no es el momento de venir y apagar su cerebro y decir, oh, simplemente me voy a sentar, está cómodo, y escuchar toda la música y simplemente relajarme, mi cerebro va a irse de vacaciones. ¿Se da cuenta? Cuando usted viene aquí, usted tiene que estar listo para aprender y absorber y oír con oídos obedientes. Y usted no viene a la iglesia para ser tampoco entretenido. Usted no viene a reunirse con los santos para ser entretenido. Usted viene para ser enseñado. Creo que algunas veces no nos damos cuenta de eso. Bueno, Pablo sí se dio cuenta. Él predicó y él estaba listo para partir al día siguiente. Él sabía que estaba en su viaje largo. Y digo, esos eran viajes largos. Esto por lo menos tomaría 6 semanas. Listo para partir al día siguiente. Él continuó hablando hasta la medianoche. Eso es disponibilidad, ¿no es cierto? Qué buen hombre. Él aquí está en la ciudad, él necesita descansar tanto, pero en lugar de descansar, él habla desde el comienzo hasta la medianoche. Él simplemente sigue enseñando. Él está disponible.
Aunque él sabía que tenía que tomar un viaje largo y terrible al día siguiente, él se está entregando a sí mismo, simplemente entregándose de manera total a sí mismo, disponible. ¿Cuán disponible soy yo? ¿Cuán disponible está usted para ministrar nuestros dones conforme somos necesitados? Algunas veces, ¿sabe una cosa? Alguien dice, John, ¿podrías venir aquí y hacer esto o enseñar esta clase? Y usted simplemente se dice a sí mismo, oh, estoy tan cansado. Eso es simplemente algo tan terrible. Eso es un pecado, no estar disponible. Y Pablo, cuando llegó ahí, no dijo nada más, bueno, unas cuantas palabras selectas, me tengo que ir. Él continuó hablando hasta la medianoche. Como pueden ver, las reuniones no eran reguladas por el reloj, eran reguladas por las necesidades de la gente y su hambre por la palabra. Como puede ver, en los primeros días, estas personas tenían hambre, se reunieron para la palabra. Usted sabe, 1 Pedro 2:2 siempre me confronta y me pongo a pensar en esto. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis. Nunca en mi vida he visto un bebé a quien no le gustara la leche. A ese bebé no solo le gusta, a ese bebé la quiere. Los bebés quieren leche. Usted tiene a un bebé muy anormal, enfermo, si no quiere leche. Pero seguro he visto a muchos cristianos que no parecen querer la enseñanza. ¿Sabe una cosa? ¿Creen que han hecho algo grande cuando simplemente usted sabe, han llegado y se han salido de la iglesia de manera periódica? Si usted no tiene un hambre por conocer la palabra de Dios, algo está atrofiado en su vida cristiana o usted no es cristiano. El problema en la primera iglesia no era cómo haces que la gente venga, sino era cómo haces que se vayan a casa. Y permítanme decirles algo, amigos. Esta ha sido la característica de todo periodo de reforma y avivamiento en la historia de la iglesia. ¿Sabe usted que Juan Calvino predicó diariamente durante horas, día tras día tras día, año tras año tras año, y también Martín Lutero? Y fue a partir de eso que los grandes días del avivamiento de la reforma salieron. Esa ha sido la historia de la iglesia. Grandes hombres de Dios predican día tras día tras día tras día en ciertas ciudades, y grandes avivamientos empezaron. Y la gente vino y aprendió. Bueno, se reunieron entonces, y Pablo predicó. Versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Dice usted, ¿por qué nos dicen dónde estaban las luces? Bueno, creo que hay dos razones. Número 1, los paganos solían calumniar a los cristianos y decir que los cristianos eran inmorales y que se reunían por propósitos clandestinos y se metían ahí en sus agujeros en la oscuridad y cometían todo tipo de abominación. Y entonces algunos comentaristas creen que el Espíritu coloca aquí la pequeña nota, hubieron muchas luces. Ahí simplemente para que sepamos que los cristianos en Troas habían encendido el lugar como un árbol de Navidad para que nadie en la ciudad pudiera criticarlos por reunirse en la oscuridad. Pero creo que hay otra razón, probablemente más precisa, y es que explica cómo este hombre que se quedó dormido en el siguiente versículo se quedó dormido. Porque todas las luces que estaban ahí, o lámparas, y quizás las tuvieron simplemente por el propósito que le mencioné, pero todas esas lámparas que estaban ahí eran lámparas que consumían aceite y habrían creado una atmósfera tremendamente caliente. El humo que habría salido de ese aceite y el lugar realmente se está llenando de humo y aparentemente un aposento alto quizás podía contener a 30 o 40 personas en una casa de buen tamaño y quizás metieron a tanta gente como pudieron. Y si habían ahí 50 o 60, simplemente habrían estado ahí como sardinas y había todo ese humo que estaba saliendo y eso pudo haber creado el problema. El aceite que estaba quemándose, la atmósfera caliente y en esa parte del mundo en ese entonces quizás esa tarde la deterioración de la atmósfera. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, un joven afortunado que podía encontrar aire y entonces él se sentó ahí en el marco de la ventana. Las ventanas, claro, eran ventanas de madera que se abrían, no tenían cristal. Y este joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, y el verbo ahí en el griego es un presente participio, lo cual significa que él progresivamente se estaba quedando dormido, mientras que él estaba tratando de pelear contra el sueño. Entonces, usted sabe cómo es. Usted lo ha hecho. Su cabeza se va así, y después, oh, maravilloso, punto, maravilloso, oh, fabuloso. Tengo que escribir esa nota, sí. Bueno, ahí está Eutico. Y su cabeza se viene hacia abajo y la vuelve a subir y tiene que pestañear, pero él estaba luchando. Y finalmente el verbo auristo, vencido del sueño,
Y por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, él se quedó dormido. Y después, claro, sabemos qué tan serio es quedarse dormido durante un sermón, porque inmediatamente el Señor trató con él. Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, piensen en eso. Pero él se quedó dormido y se cayó de la ventana, 3 pisos, y murió. Ahora, eso es algo fantástico. Siempre pienso en esa dama, usted sabe, que tenía insomnio, e iba a visitar al doctor y no podían ayudarle, y ella finalmente pensó que lo mejor que podía hacer era ir a la iglesia diariamente por la noche, y no tuvo problemas con dormir ahí. Entonces, quizás esa es la experiencia de muchos. Y por otro lado, algunos no siempre están dormidos con sus ojos cerrados. Se cayó y fue levantado muerto. Eso es lo que dice Lucas, incidentalmente, quien escribió el pasaje aquí, bajo la inspiración del Espíritu. Pero el comentario de Lucas es que él estaba muerto. Ahora, he oído a todo tipo de comentaristas y todo tipo de gente que dice que no estaba muerto. Él simplemente parecía estar muerto y simplemente lo vieron como si estuviera muerto. No dice eso. Dice que él fue levantado muerto, estaba muerto. Una caída de 3 pisos. Bueno, observe lo que sucede. Eso en cierta manera interrumpiría la reunión. Y así fue. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y claro, la idea de se echó ahí es colocarse sobre él, no simplemente colapsarse sobre él, lo cual no lo habría ayudado en absoluto. Pablo descendió y simplemente se echó sobre él. Y dice, y abrazándole, y la idea de eso es un verbo doble compuesto en el griego. Y significa que simplemente lo envolvió. Dice usted, ¿por qué hizo él eso? Bueno, quizás él se acordó de Elías y Eliseo en 1 de Reyes 17, 2 de Reyes 4. ¿Se acuerda? Ambos abrazaron y se colocaron sobre un hombre y lo resucitaron de los muertos, lo cual fue un niño en ese caso. Y entonces él simplemente se coloca sobre Eutico, lo abraza, quien era un joven, quizás un adolescente, y me encanta esto. Él dice, no os alarméis, pues está vivo. Un comentarista liberal dijo, cuando él lo abrazó y se colocó encima de él, él podía oír que su corazón estaba latiendo y dijo, oh, está bien, y se levantó. No, estaba muerto. Lo que sucedió fue un milagro de resurrección. Y sabe una cosa, Pablo tuvo una gran oración y él oró en Filipenses 3:10. Él dijo, oro a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y hombre, él lo conoció, ¿verdad? Él conoció el poder de la resurrección. Él lo abrazó. En un minuto, un milagro sucedió. Todos los huesos rotos y todas las heridas de su cuerpo que habían causado la muerte se revertieron a sí mismas y él estaba vivo. Y usted puede imaginarse, eso realmente tuvo un efecto en la gente en esa pequeña iglesia, ¿verdad? Probablemente. Dice usted, ¿por qué hace Dios eso? Bueno, Dios siempre hace milagros para incrementar la fe. Y puede ser que en esa pequeña reunión, ahí en ese pequeño aposento alto, algunas de esas personas estaban diciendo, ¿sabes una cosa? Este hombre, no sé, ¿quién es este hombre? Hemos oído de él. Pero él realmente no había sido una parte grande de la vida en Troas. Él simplemente pasó ahí una vez. Él no era una gran persona como en Éfeso o Corinto, en donde él había estado frecuentemente. Y quizás algunos de ellos estaban diciendo, bueno, ¿podemos creer todo lo que él está diciendo? Digo, él ha estado hablando hasta la medianoche. Digo, ¿todo esto es verdad? ¿Cómo sabemos que él es el profeta real de Dios o el predicador real de Dios? ¿Y qué es lo que Dios hace siempre para confirmar a sus maestros en la era del Nuevo Testamento? Milagros. Y usted puede creer que todos bajaron ahí y dijeron, sí, podemos creer en él. Él resucitó a ese joven de los muertos. Y el versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron ligeramente consolados. No, grandemente consolados. Sí, dice, no os alarméis, versículo 10. Y eso es travesta, el cual es un verbo griego que es usado para hablar de lamentarse y llorar. Es el que es usado en Marcos 5 cuando todo el mundo estaba llorando y lamentándose. Este es el lloro y el lamento que se lleva a cabo cuando alguien muere. Entonces él dice, dejen de llorar y lamentarse. Su vida está en él. Él está vivo. Les voy a decir algo, amigos. Me encanta ver resurrecciones en la Biblia. Simplemente me encantan. ¿Saben por qué? Porque simplemente añaden otra garantía de que mi resurrección se va a llevar a cabo. Versículo 11. Después de haber subido, se encargaron de Eutico, regresó. Tienen que tener más reunión. Usted puede creer que para este entonces quieren más enseñanza, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo creyó. ¿Sabe una cosa? Cuando usted escucha con oídos que creen y oídos que tienen confianza, usted tiende a escuchar mejor, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, regresaron, y me gusta esto, partieron el pan, tuvieron la mesa del Señor, habían comido. Pablo habló largamente hasta el alba, y así salió. ¿Sabe una cosa? Ese es un sermón largo. Él comenzó hasta la medianoche,
Un hombre se cayó de la ventana, lo resucitó de los muertos, 12:15, lo levantaron y siguieron hasta el amanecer. Pero él tiene que seguir en un viaje largo, sí, pero es un hombre disponible. Como puede ver, él ama a la iglesia. Y el amor de la iglesia le dicta lo que él hace con su tiempo. No es egoísta, es abnegado. Entonces el apóstol Pablo les enseñó toda la noche. ¿Sabe una cosa? Algunas veces simplemente tengo que ver mi propia vida y decir, hombre, ¿estás a 1,000,000 de kilómetros del apóstol Pablo? ¿Crees que has hecho tu gran labor cuando predicas un par de sermones el domingo? Y ¿sabe una cosa? Algunas personas creen, bueno, di mi clase. Oh, estoy cansado. ¿Se da cuenta? Asistí a un estudio bíblico esta semana. Ya me expuse. Aquí hubo un hombre que no conoció límites. El ministerio de su don. No sé cuáles son sus dones. Algunos de ustedes los conozco. Pero ¿cuán disponible está su don? ¿Cuán disponible está usted? Pablo estuvo disponible. Él amó a la iglesia. Y si ellos tenían una necesidad, él estuvo listo para satisfacerla. No importaba lo que le costara a él. Pero si usted cree que ese tipo de disponibilidad es sorprendente, ve el versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, dice Lucas, navegamos a Asón. Al día siguiente, claro, tenían que abordar esa nave y seguir con su viaje para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ahora, eso es sorprendente. Todo el mundo se sube al barco en Troas y viajan por más de 30 kilómetros a Asón, excepto por Pablo. ¿Sabe usted lo que él hace? Él camina, dice usted. ¿Él camina? ¿Por qué hace él eso? Razón simple. ¿Qué le dije a usted hace un par de semanas atrás? ¿Qué era la costumbre cuando un amigo amado dejaba a un cierto grupo de personas? ¿Qué hacían por costumbre esas personas a quienes él estaba dejando? ¿Qué hacían ellos? Lo acompañaban en su viaje. ¿Sabe usted por qué Pablo caminó? Pablo caminó para que pudiera tener más tiempo con ellos. Hombre abnegado. Él no tenía prisa, ¿verdad? Él estuvo disponible. Oh, cuánto amó él a la iglesia. Él caminó por lo menos entre 20 y 30 kilómetros. Y probablemente la última parte él la caminó solo. Estoy seguro que él necesitaba ese tiempo solo con el Señor antes de que se reuniera con sus amigos en el barco. Bueno, eso es disponibilidad. Eso es disponibilidad. Entregarse a sí mismo toda la noche. Caminar la distancia que sea necesaria para ministrar. Oro porque Dios nos ayude a estar disponibles como Él estuvo disponible. Creo que también, finalmente, su amor por la iglesia es visible en su preocupación. Se reunieron en Asón, tomándole a bordo, y después dice en el versículo 15, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aquí hay algo interesante que señalar. No voy a entrar a toda la geografía de esas ciudades o nada de eso, pero cada una de esas ciudades está a más de 30 kilómetros de distancia la una de la otra, a lo largo de la costa de Asia Menor. Y lo que pasaba es que los vientos únicamente soplaban desde temprano por la mañana hasta más tarde por la tarde. Entonces, ellos únicamente viajaban desde temprano por la mañana hasta más tarde por la tarde. Más de 30 kilómetros pasaban la noche, más de 30 kilómetros pasaban la noche, más de 30 kilómetros pasaban la noche, más de 30 kilómetros pasaban la noche. Así es como ellos viajaron. Y entonces esa es la razón por la que nos habla de todas esas escalas. Y dice que llegaron a Mileto. Ahora, Mileto era una ciudad, una capital antigua. No estaba muy lejos de Éfeso. Originalmente se dice que tuvo una colonia de cretenses. Se volvió extremadamente poderosa y construyó uno de los templos magníficos más grandes del mundo dedicado al dios Apolos. Entonces fue algo famosa. Pero llegaron a Mileto, no demasiado lejos de Éfeso. El versículo 16 nos dice entonces, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia. Aparentemente la nave iba a Éfeso, o la que se habría detenido ahí. Se iba a quedar ahí demasiado tiempo y él tenía prisa. Entonces, debido a que él no quiso pasar tiempo en Asia, él no tomó el barco que iba a Éfeso, sino el que se detuvo en Mileto. Aparentemente, él tuvo una opción en Troas, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El barco de Mileto iba a llegar ahí antes que el que se detuvo en Éfeso. Pero observe el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice usted, ¿por qué es tan importante eso? Simplemente esto. Aquí está en medio de este viaje y él se detiene en Mileto. Y él tiene unos cuantos días antes de que salga el barco. ¿Y qué es lo que él hace en esos pocos días? ¿Descansar? No. Él llama a los ancianos de Éfeso para que vengan, para que él pueda enseñarles algo más, instruirles algo más, exhortarles algo más. El hombre es increíble.
en su compromiso con el amor por la iglesia. ¿Sabe lo que sucedió? Una de las escenas más hermosas, como dije, jamás vistas en la vida de Pablo sucedió, porque cuando esos ancianos llegaron ahí, le correspondieron todo el amor que él les había dado. Simplemente se lo entregaron a él, pero eso es para la próxima vez. Dice usted, John, ¿qué es lo que todo esto me está diciendo? Bueno, yo sé lo que me ha dicho. ¿Qué le está diciendo usted? Escuche esto. Pablo dijo esto. Hermanos, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que Pablo amó a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Amar a la iglesia. A los filipenses les volvió a decir en el 4:9, lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. A los corintios él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si vemos a Pablo y vemos su amor por la iglesia, entonces deberíamos saber que Pablo es el patrón para todo cristiano. ¿No es cierto? ¿Debo amar a la iglesia así? Sí, así debe ser. Todas las características del amor de Pablo deben ser características de mi vida. Pablo escribió un capítulo y lo presentó. Esto no es nada más el ejemplo de la vida de Pablo, sino que él presentó cada una de estas cosas. Romanos 12. Y voy a cerrar al mostrarle unas cuantas cosas aquí. En Romanos 12, Pablo da los principios básicos de la vida cristiana. Ahora escuche. Y cada una de las características del amor de Pablo están incluidas en esta sección. Usted es cristiano. ¿Debe usted amar a la iglesia? Sí. Observe el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Eso significa que usted debe amar a la iglesia verdaderamente, ¿verdad? Y él está hablando del cuerpo de Cristo, porque él ha hablado de todos los dones espirituales en el pasaje que está antes. Debemos amar a la iglesia. Ahora, ¿cómo es que ese amor debe ser demostrado? ¿Cómo debemos amar a la iglesia sin fingimiento? ¿Cómo debemos demostrarlo? Bueno, ¿cómo lo hizo Pablo? Número 1, mediante afecto. ¿No dijimos eso? Observe el 12:10. Amaos los unos a los otros, ¿cómo? Con amor fraternal. En segundo lugar, dijimos que Pablo amó a la iglesia como se ilustró en que él dio. ¿En qué él dio? Observe el versículo 13. Compartiendo, ¿para qué? Para las necesidades de los santos. Eso es dar. Y dijimos que Pablo amó a la iglesia en términos de su enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice él en los versículos 6 al 8? El que profetiza, si tiene el don de profecía, profetice, hágalo. Ministerio, hágalo. Si usted enseña, enseñe. Si usted tiene el don de exhortación, exhorte. Si usted tiene el don de gobernar, hágalo con diligencia. Si usted tiene el don de misericordia, hágalo con gozo. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, hazlo, sea cual sea tu don. Pablo mostró su amor al usar su don, el don de enseñanza. Usted, por el don que tenga. Después dijimos que Pablo mostró su amor mediante persistencia, ¿verdad? Observe Romanos 12:11. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En otras palabras, en contra de todas las cosas, busquen el amor de la iglesia, el amor de los santos. También dijimos que el amor de Pablo fue visto en su disponibilidad. Observe al final del versículo 13, practicando la hospitalidad. Eso es disponibilidad, el amor a los extraños, la disponibilidad de entregarse usted mismo a las necesidades de otros. Y finalmente, el amor de Pablo fue visto en su preocupación. Versículo 15, aquí hay preocupación. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amados, somos llamados a hacer lo mismo que Pablo hizo, amar a la iglesia como él amó a la iglesia, demostrándolo en las mismas maneras. Que así sea. Y oramos porque el Señor de alguna manera tome aquello que es el patrón de la vida de un hombre y lo haga el patrón de las vidas de todos los hombres. Oremos. Padre, oramos con eso en mente para que todos los que están oyendo esta palabra que nos has dado, de alguna manera puedan tomar el patrón de la vida de este hombre y hacerlo el patrón de su vida. Dios, danos un amor por la iglesia y sabemos que viene únicamente cuando amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Oramos porque amemos de tal manera a la iglesia, evidenciándolo en nuestro afecto, nuestro dar, nuestro ministerio, o sea cual sea el don que tengamos, y persistencia y disponibilidad y preocupación. Y Padre, que al amar a la iglesia como debemos amar a la iglesia, veamos los dones y ministerios cumplidos, desempeñados, para que la iglesia sea edificada para la gloria del Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.